Hola, muy buenas noches a todos. Soy el doctor Juan Alejandro Regalado Chico, soy el actual presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología y bueno, sean bienvenidos a esta serie de clases magistrales dado por radiólogos expertos, neuroradiólogos expertos en el tema. Y pues el día de hoy nos van a hablar de perfusión en tumores cerebrales. El ponente del día de hoy, tenemos un ponente que tiene mucha experiencia en este rubro, es el doctor José Ignacio Muñoz López. Él les voy a dar una pequeña reseña para pues tener en cuenta quién nos va a dar la plática, ¿no? El doctor estudia medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Posteriormente se especializa en radiología e imagen en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y ahí mismo el doctor realiza una alta especialidad en resonancia magnética. Posteriormente realiza la especialidad en neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velázquez Suárez, y actualmente funge como presidente electo de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología de la mesa directiva. Es miembro de sociedades importantes, la RCNA, la Sociedad Europea de Radiología, Federación Mexicana de Radiología e Imagen y de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología. Actualmente se desempeña como médico adscrito en la Unidad de Radiología e Imagen en Mexicali, Baja California. Entonces, él nos va a hablar de este tema tan interesante y bueno, los dejo con el doctor. Muy buenas noches y disfruten la ponencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Espero se vea. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la interpretación de las curvas en tumores cerebrales. Es un tema que cuando lo vi en la residencia, a mí siempre se me ha hecho muy interesante porque correlacionaba y es de esas cosas que sí nos ayudan en casos muy difíciles, ¿no? Entonces vamos a ver que podemos utilizarlo. Evidentemente, no todos los pacientes con tumores se van a beneficiar de que les hagamos perfusión, pero esos casos así un poco más difíciles que no podemos distinguir entre uno y otro son una muy buena herramienta. Hay que recordar que igual que la espectroscopía, no nos debe hacer cambiar un diagnóstico morfológico, pero sí nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Obviamente es mejor que la espectroscopía en cuanto a la capacidad de su discriminación, ¿no? Entonces vamos a entender cómo se forman las curvas. Es muy importante las bases para poder eh, entender ya los conceptos más avanzados, qué técnica de adquisición es la ideal, diferencias entre sus tumores y su fisiopatología, algunos tips, unos trucos y algunas mañas, ¿no? Y vamos a ver las conclusiones. Entonces, la perfusión es una imagen avanzada, funcional, no nada más estamos viendo ya la morfología, sino que estamos viendo cuestiones fisiopatológicas, ¿no? Esto, pues, es de las cosas más interesantes ya de la imagen, ¿no? Porque así como va viendo cada vez más diagnósticos que nosotros podemos incluso ganarles a los histopatólogos, ¿no? Entonces, más que nada nos va a servir para tumores difíciles de diferenciar. Estamos hablando de la perfusión en tumores, no es la única aplicación que tiene la perfusión, ¿no? La perfusión hay que entender que se da a nivel capilar. Entonces, generalmente el material de contraste no va a atravesar la barrera hematoencefálica y esto es útil y un buen discriminador. Lo hacemos en gradiente. ¿Por qué? Porque es muy rápido el gradiente. Entonces, al nosotros poder hacer muchas secuencias, nosotros para perfusión tenemos que hacer muchas secuencias muy rápidas en la misma localización. Esto quiere decir que necesitamos una secuencia rápida. La resonancia, no todas las secuencias son rápidas, hay secuencias que se tardan muchísimo y necesitamos que sean lo más grueso posible. Entonces, si se van a estar haciendo muchas secuencias en un sitio específico, pues necesitamos que sea el gradiente cumple esas características. Por lo tanto, como ya sabemos que en el gradiente
las cosas que producen susceptibilidad magnética van a hacer que caiga la señal, no que suba, pues vamos a tener curvas negativas. Por eso es la manera de entender por qué las curvas no están hacia arriba y están hacia abajo, ¿no? Y pues vamos a ver mapas de color como el que están viendo ustedes a la derecha, que nos da una visión cualitativa muy fácil de entender y no necesitamos estar haciendo necesariamente lo cuantitativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la adquisición? Lo ideal es utilizar un inyector. En la resonancia magnética, habitualmente, pues, como todos entenderán, en la gran mayoría de los casos no utilizamos inyector porque, pues, es un poco más complicado que en la tomografía, digámoslo así, ¿no? Pero si tienen un caso de estos en el cual se beneficiaría mucho de la perfusión, vale la pena utilizar el inyector porque sí nos da unas curvas mucho más bonitas. Ahorita vamos a ver que de todos modos no es tan grave el hecho de que la curva no quede tan bonita, pero nos puede llegar a ayudar el hecho de que esté más bonita. Una canalización antecubital gruesa porque necesitamos pasar volúmenes elevados, ¿no? Flujos elevados. Estamos hablando de fases arteriales. Entonces ya sabemos que hay que hacer canalizaciones antecubitales gruesas. Para entender la perfusión hay que entender el espacio capilar. Imaginemos que es el espacio capilar, va a tener una arteria llegando y una vena llegando, ¿no? En el caso del cerebro, como es un órgano vital muy importante, probablemente el más importante de todos, ¿no? No sé si en el futuro nos van a poder guardar así el cerebro y que siga funcionando todo, ¿no? No nos podrían guardar nada más el corazón o nada más los riñones, entonces podríamos argumentar que el cerebro es lo más importante, ¿no? Entonces, precisamente por lo mismo la naturaleza y Dios identificó esto. Y entonces todo tiene circulación redundante en el cerebro. Por ejemplo, podemos tener tenemos las comunicantes anterior, comunicante posterior, tenemos colateralidad leptomeningia, muchas veces se sobrepone el territorio de la cerebral anterior con el de la media un poquito y posterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener dos arterias y dos venas en el ejemplo, ¿no? De cómo vamos a tener el espacio capilar vascular. Entonces, la perfusión consiste en nosotros detectar cuándo empieza a llegar el contraste, cuánto contraste llega y cuándo empieza a salir. Y el tiempo que tarda entre en que empieza a llegar y sale es el tiempo de tránsito medio, ¿no? Tránsito, pues, cuánto tiempo tarda en transitar por todo el sistema. El flujo, qué tanta sangre va saliendo y el volumen, qué tanto se llena. Si lo comparamos con una alberca, qué tanto se llena la alberca sería el volumen, qué tanta agua está saliendo por la manguera sería el flujo y cuánto tiempo tarda en llenarse sería el tiempo de tránsito medio. Entonces, digo, son conceptos relativamente fáciles de entender. En el caso del contraste, pues ya sabemos, la barrera hematoencefálica no lo va a atravesar, entonces esto va a ser útil tanto cuando no sale como cuando sí sale, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver una curva como esta. Entonces, tenemos, conforme vamos inyectando el material de contraste y va entrando a través del sistema arterial, el punto de máxima intensidad de señal. Y después cuando tenemos la salida del material de contraste, todo lo que está bajo la curva obviamente todo esto es contraste, ¿no? Entonces aquí había un poco más de contraste, un poco más de contraste. Todo esto va a ser el volumen total. Y de que empezamos a meter al contraste a que salió, pues es el tiempo de tránsito medio, ¿no? Entonces ahí ya vamos entendiendo un poquito el por qué tenemos las curvas de esa manera. Hay que recordar que lo hacemos en secuencia de susceptibilidad magnética, en secuencia gradiente. Entonces ahí vamos a perder señal. Si nosotros lo hiciéramos en T1, si se fijan las estructuras vasculares con material de contraste, se ven hiperintensas. Aquí podemos ver los senos, podemos ver estructuras arteriales y se ven hiperintensas, ¿no? Si nosotros lo hacemos en gradiente, vamos a tener pérdida de señal, como en el caso de aquí de un cavernoma que tiene pérdida de señal por susceptibilidad magnética en la periferia. Pero esto es para ejemplificarles qué pasa si nosotros hacemos muchas secuencias de manera repetida. Entonces, este lo hice adrede para tener estas imágenes y fíjense cómo conforme va entrando el material de contraste se pierde señal en las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, esa pérdida de señal es justo lo que nosotros estamos buscando y por eso se codifican hacia abajo las curvas de la perfusión. Este es un muy buen ejemplo de una muy buena perfusión. Entonces, una vez que ya sabemos cómo adquirirla, tenemos que saber qué le vamos a ver a la perfusión, cómo la vamos a procesar, ¿no? Que es muy importante. El cuerpo humano en general es muy simétrico y eso es de mucha ayuda porque si no sabemos exactamente si algo es normal o no, lo podemos comparar con en el mismo paciente con el lado contralateral. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado,
porque no es nada más poner dos ROIs simétricos contralaterales, porque podemos llegar a tener el caso en que ambos lados sean patológicos. Entonces, el radiólogo tiene que seleccionar los sitios de interés, o ROI por sus siglas en inglés, ¿no? Region of Interest. Entonces, cuando nosotros ponemos el ROI en la lesión, el otro lugar que escojamos tiene que ser comparable, por eso normalmente se escoge el lado contralateral. Pero si el lado contralateral está anormal, no podemos utilizar eso. No pasa nada si utilizamos una región un poco más anterior del encéfalo, no pasa nada. Simplemente tiene que ser un parénquima. Si estamos hablando de corteza, que sea una región cortical también. Si estamos hablando de sustancia blanca, que sea sustancia blanca, pero que sea sana, ¿no? Entonces, fíjense la información que nos da ya de entrada la perfusión. Tenemos los mapas de color, que ya aquí en el mapa de color, vean cómo tenemos la escala en la parte izquierda. Entonces, mientras más azul es menor la escala, mientras más roja es mayor la escala. Esto nosotros lo podemos modificar y podemos cambiar la escala, cambiar los colores. No se los recomiendo para que siempre sea estándar, porque pues esto ya es medio reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, mientras más rojo, pues mayor perfusión. Si se fijan, hay regiones en la corteza que tienen mayor perfusión, lo cual es totalmente normal porque están las neuronas y la corteza obviamente es mayor, metabólicamente más activa, ¿no? Entonces, pues por eso tiene que haber más flujo sanguíneo en esa región que la región de sustancia blanca. Entonces, en esta parte tenemos una región que está simétrica con el lado derecho. Luego vamos a ver qué es esto, pero fíjense cómo aquí tenemos una región que muestra un poquito más de perfusión ya en los mapas de color que el lado contralateral, ¿no? Entonces aquí se puso un ROI que corresponde a la curva número 2. Si se fijan, le ponen números también y nos lo da de un color diferente. Entonces, el 1 nos da el promedio de perfusión y si se fijan, de hecho, en las curvas visualmente ya podemos ver que la curva 1, que es el parénquima contralateral, que es el que consideramos sano, pues es menor que el parénquima que consideramos anormal, que es la curva 2. Y de hecho aquí nos está diciendo que la curva 1 corresponde al 33% de la curva 2, o sea, cabe más o menos 3 veces la 1 en la 2. Ya se están dando cuenta que la región que está en la región de interés 2 tiene al menos 3 veces más perfusión que el lado contralateral. Entonces, digo, tienen los valores absolutos aquí y pues obviamente eso ya nos da mucha información. Fíjense cómo tenemos aquí que la curva pues realmente no regresa casi totalmente a la línea base, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos procesando eso, algo muy importante también es ponerlo en unidades relativas para que las dos empiecen más o menos igual y que lo podamos ver muy similarmente. Entonces, el marcador más importante, hablando de tumores, es el volumen. La R es de relativo porque habitualmente es relativo al lado contralateral, ¿no? Entonces, es un marcador de neoangiogénesis y es la variable más importante hablando de tumores. Recuerden, hablando de tumores. Entonces, ¿por qué es muy importante el volumen y por qué nos puede ayudar tanto? Hablando del volumen, nosotros podemos tener dos opciones. En realidad podemos tener tres opciones: que esté elevado, que esté similar al parénquima sano o que esté disminuido. Si está disminuido, no vamos a pensar en tumores, ¿no? O sea, estamos pensando en más bien un infarto isquémico, pero no tumores, algo que no sea tumores, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de tumores, nos quedamos solo con elevado y similar al parénquima sano. Si está similar al parénquima sano, vamos a pensar más en linfoma. El linfoma es de crecimiento predominantemente alrededor de los vasos. Por ejemplo, tenemos en abdomen tenemos el famoso signo de la aorta flotante. El linfoma se caracteriza por no invadir los vasos porque normalmente se nutre a través de los vasos ya existentes, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente la perfusión en el linfoma se va a mantener similar al del parénquima sano. Puede estar un poquito elevada, puede estar un poquito disminuida, pero similar. Ahora, si la perfusión está elevada, ya tenemos tres opciones. Tenemos tumores extraxiales, metástasis y glioblastoma. Aquí podemos diferenciar metástasis y tumores extraxiales. Recuerden que las metástasis se van a comportar igual que el parénquima del que provienen. Por ejemplo, si tenemos una metástasis de carcinoma de células renales, una metástasis de cáncer de próstata, de pulmón, de lo que ustedes quieran, van a ser células. De hecho, por eso los patólogos pueden saber de dónde vienen, ¿no? Porque las células se van a comportar como el primario. Entonces, evidentemente,
el pulmón no tiene barrera hematoencefálica, entonces las metástasis de lo que ustedes estén viendo que no sean de encéfalo, pues no van a tener barrera hematoencefálica. Los tumores extraxiales habitualmente tampoco tienen barrera hematoencefálica y el glioblastoma sí tiene barrera hematoencefálica, pero hay que recordar que al final son células que se produjeron en el sistema nervioso central, pero la barrera es anormal, no es totalmente anormal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sí tiene, pero es anormal, ¿ok? Entonces, si se fijan, esta tablita que me aventé aquí, pues ya tiene una buena forma de diferenciar el volumen relativo. Ahora vamos a verlo en cuanto a la perfusión, ¿no? Aquí tenemos la imagen morfológica característica de un ejemplo representativo de cada una, ¿no? Entonces, tumores extraxiales, a nadie le queda duda que esto es un clásico meningioma, tiene hiperostosis de la tabla interna, es un tumor dependiente de la dura, tiene cola dural, está desplazando un poquito el parénquima, todas las características de un meningioma, ¿no? Aquí tenemos metástasis, algo característico es que vamos a tener lesiones múltiples, fíjense cómo incluso podemos tener afección de la corteza, de la sustancia gris, de la sustancia blanca indistintamente, ¿no? Y van a tener algo de edema, sobre todo desproporcionado, ¿no? Con el tamaño de la lesión. El glioblastoma. Entonces, el glioblastoma es un tumor muy agresivo, muy maligno y por eso se caracteriza por tener una gran cantidad de necrosis, ¿no? Crece predominantemente a través de fibras de sustancia blanca. Fíjense, una característica muy importante es la vascularidad, que ahorita vamos a pasar eso porque eso nos va a dar la pauta en la perfusión. Entonces, fíjense cómo incluso alcanzamos, son tantos los vasos que tiene que los alcanzamos a ver en el interior. Van a ver que el glioblastoma va a mostrar como una especie de trayectos que van avanzando, pues simplemente son los trayectos vasculares, ¿no? Y la necrosis crece tan rápido que básicamente la neoangiogénesis que se produce no es suficiente para nutrir el nuevo tumor y pues el linfoma, la imagen característica periventricular, colapsando las astas occipitales de los ventrículos, en este caso bilateral. Este es un muy buen ejemplo de por qué no podemos hacer ROIs bilaterales simétricos. Por eso nosotros tenemos que seleccionar no puede ser algo automatizado, ¿no? Además, he visto que a veces, por ejemplo, los automatizan y quedan fuera totalmente de cualquier lesión. Eso está, pues, totalmente erróneo, ¿no? Entonces, aquí en este caso no sería correcto hacerlo simétrico bilateral por obvias razones, ¿no? Sólido, con un poco de edema, ¿no? También creciendo a través de fibras de sustancia blanca predominantemente. Eso es para que vean las características altamente angiogénicas del glioblastoma, ¿no? Precisamente porque está tratando de nutrir este tumor bastante agresivo. Entonces, los tumores extraxiales se caracterizan por habitualmente tener doble circulación. Entonces, más de lo normal, ¿no? O sea, el cerebro ya sabemos que tiene habitualmente irrigación de dos territorios en la gran mayoría de las localizaciones que escojamos. Probablemente eso hace que haya sitios un poquito más lábiles, como por ejemplo los territorios limítrofes, ¿no? Bueno, probablemente de otra clase eso, pero los tumores extraxiales pueden tener irrigación leptomeningia, por ejemplo, y la irrigación normal de la arteria carótida interna, por ejemplo, ¿no? Las metástasis van a tener una gran cantidad de neoangiogénesis, el glioblastoma multiforme, gran cantidad de neoangiogénesis, y el linfoma creciendo alrededor de un vaso preexistente para nutrirse a través de este, ¿no? Entonces, esto es clave para entender las diferencias en la perfusión de los diferentes tumores que nosotros vamos a querer diferenciar, ¿no? Entonces, ya habiendo visto esta fisiopatología, nosotros ya podemos tener una idea de cómo vamos a ver las curvas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné que los tumores extraxiales tenían habitualmente irrigación, incluyendo leptomeningia? Entonces, eso hace que tengamos una curva más abierta, porque cuando una circulación, recuerden que una va a ser la principal y otra va a ser accesoria, por así decirlo, ¿no? Entonces, como tenemos circulación de dos áreas, va a haber un volumen mucho mayor y por eso se abre la curva, ¿no? Porque cuando una arteria está entrando, a lo mejor va saliendo, la otra sigue proveyendo sangre. Entonces, eso hace que esta curva sea más amplia, ¿no? Las metástasis y el glioblastoma incrementan mucho el volumen, pero no necesariamente abren la curva. El linfoma también no necesariamente va a abrir la curva. Ahora, las metástasis y los tumores extraxiales, como no tienen barrera hematoencefálica, una de sus características es que habitualmente no regresan a la línea base. No regresan a la línea base. Entonces, abierta, sin regresar a la línea base, pensamos más en un tumor extraxial.
Si está relativamente normal, bueno, incrementada, pero no abierta y no regresa a la línea base, podemos pensar en metástasis. ¿Por qué sucede esto? Ya lo vamos a ver, pero es un poco del recirculado del contraste. Como no hay barrera hematoencefálica, se extravasa y ese contraste no regresa por el sistema venoso porque se extravasó. Entonces, como se queda circulando ahí, sigue haciendo que se siga perdiendo intensidad de señal en la secuencia de gradiente y por eso no puede regresar la curva a la línea base, ¿no? El GBM tiene un incremento importante de la perfusión, pero más o menos regresa a línea base. Les había dicho que era importante recordar que sí tiene barrera, pero no está del todo normal, porque pues digo, al final es un tumor, es patológico, entonces casi regresa a la línea base, pero difícilmente van a ver que regrese totalmente, ¿no? Y el linfoma, si se fijan, lo ejemplifiqué aquí, digo también, disculpen mi pulso de maraquero, ¿no? Pues estos son así como medio hechos a mano, pero menor perfusión. Y hay un fenómeno característico que se llama overshooting, en el cual en muchos casos en el linfoma termina yéndose más allá de la línea base, que eso es muy útil porque cuando lo vemos en los demás tumores, casi, de hecho el glioblastoma, que es el que más se acerca a llegar a la línea base, no regresa totalmente a la línea base, ¿no? Entonces, parámetros técnicos, generalmente lo hacemos ecoplanar con flip angle. Es importante que el flip angle sea bajo, 35 grados, o sea, digo, todos estos parámetros pues los pueden encontrar en varios artículos, pero sí les recomiendo esto porque un flip angle elevado nos puede generar un fenómeno de overshooting cuando realmente no lo tiene, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este tumor realmente la curva verde, ¿no? Aquí vemos el ROI verde, realmente no correspondería tanto a un linfoma. Si puede un linfoma estar relativamente incrementado, esto probablemente ya es mucho más de lo que nos gustaría ver, pero tiene el famoso overshooting, pero cuando corregimos el flip angle, en realidad pues nada más no regresaba a la línea base, ¿no? Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, sospechar una metástasis en el caso de que tiene una importante diferencia con la línea base, ¿no? Entonces, si yo les pusiera ya nada más estas tres curvas, en base a lo que hemos hablado ahorita, probablemente ustedes me podrían decir qué estarían sospechando en cada uno, ¿no? Pero vamos a desglosarlo un poquito. Entonces, hablando del linfoma, ya sabemos, ¿no? Es un tumor de células pequeñas, redondas, azules, ¿no? Característico. Tiene habitualmente gran restricción a la difusión. Aquí vemos regiones hipointensas en el ADC. Tiende a ser periventricular, subependimario, adyacente a los ventrículos, en caso de pacientes inmunocompetentes, ¿no? Vean una gran cantidad de edema. Entonces, un paciente característica, con un linfoma relativamente característico, una espectroscopía maligna, elevación de la colina respecto al N-acetilaspartato, no, probablemente no tanto. Hay que recordar que mientras más se inclina la curva, en la línea de Hunt, pues obviamente podemos sospechar de mayor malignidad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que aquí no podemos poner ROIs simétricos. Si se fijan, seleccioné un ROI diferente del que estábamos viendo. Entonces, un ejemplo en el cual la curva no quedó tan bonita. ¿Ven este pico que tiene abajo? Este pico ya es algo de tips y trucos, ¿no? Que les había mencionado que les iba a decir. Eso puede ser al momento de la inyección. Entonces, muchas veces puede que a veces no tengamos a la disposición en ese momento la capacidad de utilizar el inyector y lo estamos haciendo a mano. Entonces, esto pudo ser o una mala canalización o que el técnico al momento de estar pasando el contraste se detuvo poquito y luego volvió a avanzar. Una gran variedad de cosas, ¿no? Pero si se fijan, no nos afectó tanto. Vean cómo de todos modos es diagnóstico. Entonces, revisen cómo la curva uno pues se comporta como parénquima normal. La curva 2 ya sabemos, el linfoma puede estar poquito disminuido, normal o poquito aumentado. Y tiene este famoso fenómeno de overshooting, ¿no? Entonces, la verdad, me encantó cuando lo vi porque pues se cumplió el famoso overshooting. No es que en el 100% de los pacientes lo vamos a ver. Luego los clínicos ven overshooting, linfoma, claro, sí, todo ya, a todo le ven overshooting y ya quieren, entonces, pero nos ayuda mucho a determinarlo. Entonces, en este caso, pues se cumplió. Entonces, vean cómo a pesar de una técnica no tan buena, resultó ser diagnóstico, ¿no? Ahora, el caso de un GBM, un glioblastoma clásico, ¿no? Una gran cantidad de vasos en el interior porque tiene una gran neoangiogénesis, porque es un tumor bastante agresivo, son muchas células nuevas que nutrir y que estar
este, alimentando, entonces se forman muchos vasos nuevos en el interior. Esta es la razón también por la cual tenemos mucho volumen también al final, además de mucho flujo, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos ROIs, pues obviamente hay tantos vasos que incrementan mucho el volumen, ¿no? Entonces, un tumor muy agresivo, creciendo a expensas particularmente de sustancia blanca, ¿no? La difusión obviamente muestra restricción a la difusión, hiperintensidad con isointensidad en los mapas de ADC. Recuerden que para que esto fuera difusión, ustedes me dirían aquí, pero no está tan hipointenso. Para que realmente dijéramos difusión facilitada, tuviera que estar hiperintenso y tenemos una gran hiperintensidad en la difusión, entonces restricción a la difusión, ¿no? Comparando diferentes regiones del tumor, pues fíjense cómo una espectroscopía más maligna no se puede, ¿no? Entonces, una elevación del pico de la colina respecto al N-acetilaspartato, pues espantosa, ¿no? Un tumor altamente agresivo, altamente maligno. Y es, como habíamos visto, ¿no? El tumor que estábamos viendo, que les dije que les iba a decir que era. Entonces, vean cómo ya desde los mapas de color vamos viendo un incremento asimétrico de la perfusión. Cualitativamente ya estamos siendo bastante certeros en que ahí hay un incremento de la perfusión. Y es el ejemplo que les había puesto en un inicio. En este caso nos quedaron hermosísimas las curvas, ¿no? Fíjense cómo sí, casi regresa a la línea base, pero no del todo. Entonces se cumple lo que habíamos dicho. Esta pequeña diferencia es por la porque no es una barrera hematoencefálica totalmente normal, ¿no? Esas lesiones únicas, raras, que la verdad es que tenemos mucha duda de qué son, ¿no? Tenemos esta lesión en cerebelo. Entonces, digo, los diagnósticos diferenciales son varios aquí, ¿no? Pero tenemos una lesión que realza bastante, tiene necrosis en el interior, restringe la difusión, no está tan hiperintensa en la difusión, pero muestra hipointensidad en los mapas de ADC, con algunas regiones de mayor hiperintensidad que otras en la difusión. La espectroscopía maligna, obviamente, con su pico de lípidos lactato, precisamente por la necrosis que tiene el interior. Y fíjense las curvas que nos otorgó. Entonces, aquí, si se fijan, ya empezamos a abrir un poquito, a ver cómo se abre un poquito la curva. Ya no era tan fina como en los otros casos, ¿no? Y llegó menos, regresó menos a la línea base que, por ejemplo, el tumor previo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, esto es porque aquí ya no hay barrera hematoencefálica, se queda, como se extravasa el contraste, pues no se mete ya después a las venas porque se salió de los capilares, no hace el circuito normal, entonces al quedarse ahí hace que siga perdiendo señal, lo cual se detecta como que todavía, pues la curva no, por eso no va a regresar a la línea base, ¿no? Entonces es una lesión de metástasis por cáncer de mama y les digo, lo morfológico sigue siendo la regla y obviamente tienen que tomar en cuenta todos los aspectos clínicos, pero con una buena técnica de perfusión y viendo bien estos conceptos, se los aseguro que luego sí nos saca de apuros, al menos en esa comunicación que ustedes tienen con el clínico, donde le, oye, pero y de verdad, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué pensaré? No, ¿sabes qué? Sospecha de metástasis, hay que buscarle un primario. En caso, a veces se pueden llegar incluso a cubrir de gloria, ¿no? Que ni siquiera se conoce el primario. Entonces, este, muy importante. Entonces, este artículo se me hizo padre porque pues justo alguien, yo la verdad es que siempre he estado obsesionado con, no sé por qué me gusta tanto ver estas curvas de perfusión. Entonces, bueno, sí, la verdad es que la razón es que es algo fisiológico evaluable muy, muy padre, ¿no? Entonces, vean cómo estos, en este artículo se pusieron a analizar estos autores curvas en parénquima normal, el famoso overshooting y debajo de la línea y abierta, ¿no? Entonces, tipo uno, tipo 2, tipo 3, ¿no? Obviamente, aquí la parte que quiero que pongan atención es que los meningiomas, fíjense cómo la curva tipo 3 solamente los meningiomas la presentaron, ¿no? Que estuviera, ¿por qué es esto? Porque está totalmente extraxial. Entonces, como tenemos dos circulaciones, no nada más una, por eso se abre tanto la curva, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante ver que fue, digo, su muestra tampoco es muy alta, para que lo tomen en cuenta, pero sí correlacionó muy bien ese fenómeno de la apertura de la curva, ¿no? Comparado con metástasis y glioblastomas que ninguno presentó este fenómeno, ¿no? Aquí podemos ver que ninguno presentó este fenómeno. Entonces, la recirculación es el fenómeno por el cual explicamos por qué no se regresa a la línea base. La,
por ejemplo, en metástasis, en glioblastoma, metástasis no tenemos barrera, glioblastoma es deficiente, pues obviamente ese recirculante que se queda hace que no pueda regresar a la línea base. Entonces, tumores extraxiales, este es el característico meningioma. Digo, todo el mundo puede ver una lesión extraxial. Tenemos algo de líquido cefalorraquídeo entre el tumor y el parénquima. Tenemos una gran cantidad de edema vasogénico. Tenemos implantación dural, cola dural, ¿no? Todas las características de estas lesiones extraxiales, los famosos rayos de sol, ¿no? Entonces, este caso también se me hizo así como eh, probablemente un gran placer, iba a decir, un gran placer radiológico, ¿no? Porque justo se comportó igualito que el del artículo. Entonces, es de esas veces que dices, wow, qué padre, ¿no? Entonces, fíjense cómo, además de que está muy perfundida, tenemos mucha vascularidad. Los meningiomas habitualmente son muy vasculares, ¿no? Me acuerdo que algún maestro ya grande me decía que le llamaban el el tumor de la suegra, porque era como la suegra de que porque la sangre llega temprano y se va tarde, ¿no? Que no se quiere, la verdad me dio mucha risa ese chiste de antes, de esos chistes antiguos, ¿no? Entonces, ya no se les olvida que los meningiomas tienen mucha vascularidad desde muy pronto y tarda mucho en salirse, ¿no? La vascularidad de la suegra. Entonces, fíjense cómo correlacionó muy bien. eh, con la curva del artículo. Entonces, una buena perfusión nos puede dar estas curvas súper bonitas que ya saben técnicamente cómo hacerle para que se puedan producir, ¿no? Ahí les pongo la comparación con la del artículo y la que logramos sacar. Hermoso. Entonces, pues esto básicamente está dado por la vascularidad que tenemos, la citoarquitectura a nivel capilar, ¿no? Entonces, ahora ya ustedes pueden utilizar estas curvas de perfusión como marcadores tumorales. Entonces, ya sabemos que mientras más perfusión en un tumor que sospechamos malignidad, necrosis, una gran cantidad de vasos en el interior y todo, eh, espectroscopía con lípidos lactato, todo lo que ustedes ya saben de malignidad, pues obviamente el hecho de que la perfusión sea muy elevada nos apoya también a que es altamente maligno, ¿no? Los tumores extraxiales también tienen mucha perfusión. Digo, ahí obviamente pues sabemos que es extraxial, no estamos sospechando alguna otra cosa, ¿no? Ya ustedes pueden correlacionar estas curvas y vean estos ejemplos de la vida real, cómo sí se logran bastante fidedignamente, ¿no? Es lo que hace la perfusión una chulada, ¿no? Entonces, en este caso, tenían un tumor en el cual, pues si ustedes ven esta lesión, se ve bastante agresiva, ¿no? Es un tumor con necrosis en el interior, una gran cantidad de edema vasogénico. Muchas veces podemos llegar a tener dificultad para saber si la lesión es intra o extraxial. No siempre va a ser tan sencillo, ¿no? Obviamente necesitamos múltiples planos y poder reconstruirlo en varias proyecciones. Siempre vean los estudios en todos los planos, no nada más se quedan con el plano axial. Pero pues ante esta duda diagnóstica, la perfusión nos orientaba, si recuerdan, a que tenía una curva abierta. Entonces, esta resultó ser un meningioma típico, ¿no? Y lo padre de esto, que este es un caso que sí se logró ver que era un meningioma típico y pues obviamente a pesar de tener ese aspecto tan altamente maligno, digo, al final sí fue un meningioma típico, pero la curva abierta pues nos estaba dando esa pauta, ¿no? Otro ejemplo de un meningioma, el cual tenemos una lesión bastante vascularizada, tiene algo de implante dural. Ustedes pueden ver aquí el engrosamiento dural, ¿no? Y fíjense cómo inclusive la perfusión alcanza a agarrar un poquito la cola aquí. Entonces, este caso está un poquito más abierto de lo normal y no regresa tanto a la línea, pero nada más que tengan en cuenta, si se fijan, este caso, ustedes podrían decir, ay, a lo mejor no está un poquito, no está tan abierto. Tengan cuidado, recuerden lo que les dije en un principio, las secuencias morfológicas no deben de, no, o sea, esto nos apoya al diagnóstico, pero no podemos hacer el diagnóstico meramente en base a las curvas, ¿no? Entonces, tips y trucos, ya sabemos varias cosas, ya hemos visto varias cosas, ¿no? Uno, una canalización antecubital gruesa, que sea muy constante y a una velocidad elevada el flujo de material de contraste que nosotros estamos inyectando. Entonces, esto puede hacer que no tengamos intensidad de señal tan buena en las regiones donde estamos evaluando, que las curvas se vean todas chuecas. De todos modos, en este caso,
más o menos fue diagnóstico como les he estado comentando, pero pues también podemos llegar a lograr estas imágenes mucho más hermosas si utilizamos la técnica correcta, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Otra cosa es que también ahorita ya viene todo lo de inteligencia artificial. Específicamente, por ejemplo, a mí me ha tocado utilizar el Air Recon, ¿no? Que obviamente corrige muchos de estos defectos y nos ayuda a que queden mucho mejor las imágenes, que pues es lo nuevo que viene, ¿no? Y pues se pueden obtener, esta es la diferencia también entre un resonador General Electric, este es el HDXT y este es el Explorer y pues ahí ya pueden ver también una gran diferencia, ¿no? Entonces, obviamente ha estado mejorando mucho también la perfusión conforme va avanzando y la inteligencia artificial también nos va a ayudar a eso. Canalizaciones, obviamente, mientras más delgadita sea la vena, mayor probabilidad de que la tronemos y de que no alcancemos la velocidad del flujo. Y cuando no alcancemos la velocidad del flujo, podemos tener curvas también, no nada más chuecas, sino que como serruchos, ¿no? Y cosas ahí que no se van a entender muy bien. Algo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, muchas metástasis pueden tener sangrado. Recuerden que estamos utilizando secuencia de susceptibilidad magnética, secuencia de gradiente. Entonces, si tenemos sangrado o si tenemos calcificaciones, la perfusión no nos va a servir. ¿Por qué? Porque pues ya se está perdiendo señal. Entonces, evidentemente es cuidado con las lesiones hemorrágicas, cuidado con... Entonces, es una metástasis de carcinoma de células renales, pero sangró. Entonces, pues aquí no hubiera sido muy útil la perfusión. En este caso ya sabíamos pues que era eso, pero aquí la cautela es desde las secuencias morfológicas, ustedes ya pueden ver que ahí hay calcificaciones o que hay sangrado. Entonces, pues ya saben que ahí no va a ser muy útil la perfusión. Entonces, como conclusiones, es un método diagnóstico funcional fisiológico, que es la parte que está bastante interesante, ¿no? Ya no nada más estamos viendo lo morfológico, es muy práctico, la verdad es que tampoco está tan complicado de realizar. Ya sabemos, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer, una velocidad de infusión. Si no tenemos inyector, que es lo ideal, por ejemplo, podemos utilizar los ruidos del resonador para guiarnos de saber que más o menos cuántos mililitros por ruido estamos metiendo. Todas las técnicas que ustedes puedan utilizar para llevar un flujo lo más homogéneo posible y lo más rápido posible, ¿no? Es una secuencia de susceptibilidad magnética. Hay que tener cuidado con el calcio, con la sangre, con el aire, que puede llegar, ¿no? a ser. Utilizar los parámetros técnicos adecuados. Recuerden el flip angle para que no nos dé falsos overshootings. Valoración individual de toda lesión por el médico radiólogo. No vayan a hacer ROIs automatizados porque puede no ser útil. Y evaluar dentro del conjunto de toda la imagen. Recuerden que el diagnóstico no se puede hacer solamente por espectroscopía, solamente por perfusión, es un conjunto de todo, ¿no? La imagen morfológica sigue siendo la base de todo, pero como les mostré en los ejemplos, si logramos hacer estas perfusiones bastante bonitas, sí correlacionan bastante bien. Entonces, en esos casos difíciles en los que están discutiendo con su compañero clínico, que puede ser, hagan perfusión y no se van a arrepentir, ¿no? Es muy útil. Entonces, pues eso sería todo por el momento. Quiero aprovechar para dar las gracias por su presencia y recordarles que vamos a estar teniendo ya sesiones académicas y en un futuro próximo casos clínicos también, ¿no? Para que nos acompañen. El chiste de esto es educación médica continua, seguir aprendiendo todos y pues espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos pronto. No sé si el doctor Regalado tenga algunas palabras.